Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poderos acompañar esta tarde en el sexto webinar organizado por Seven Experts durante este periodo de confinamiento. El webinar de hoy tiene por título La paradoja del transporte durante la pandemia. Intentaremos dar un poco de visibilidad de cómo está afectando esta crisis sanitaria al sector del transporte y, bueno, qué propuesta hacemos nosotros desde Seven Express para trabajar la optimización de costes con el transporte de mercancías a partir de la situación que se vaya a generar ahora mismo a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Vale, mi nombre es David Ausina, soy manager de operaciones de proyectos relacionados con la supply chain y, como decía, es un placer acompañaros durante el transcurso de este webinar. Para los que hayáis participado en anteriores webinars de Seven Experts, pues sabéis que tenéis la opción de hacer preguntas abiertas. Para los que no, pues os lo explico ahora mismo mientras van llegando todos los asistentes. Tenéis en el menú abajo una función que es Ask a Question. Ahí podéis realizar preguntas abiertas que revisaremos a final de la presentación para daros respuesta. Sí que me gustaría pediros que, por favor, una vez finalizado el webinar, en el apartado de polls podáis contestar una pequeña encuesta de 3 preguntas totalmente anónima para valorar el contenido y el funcionamiento de este webinar, pues para que nos permita poder mejorar para futuras ediciones. Vale, vamos a esperar 30 segundos, un minuto más para ver si la gente acaba de llegar y empezamos con la presentación. Recordaros también que el contenido de este webinar será publicado posteriormente en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, por si lo queréis recuperar en algún momento en los próximos días. Así que estaros tranquilos si nos quedáis con alguna cosa o queréis revisarlo, porque lo podréis visualizar posteriormente. Vemos ya que la gente está entrando al webinar, entonces si os parece vamos a ir empezando con la presentación. Como hemos hecho en anteriores webinars, lo que intentamos hacer desde un principio, lo que vamos a intentar es dar un poco de contexto de la situación actual, y en este caso nos queremos centrar en el perfil de proveedores de transporte que tenemos en España. Es un perfil muy atomizado, como lo demuestran el hecho de que el 96,4% de las empresas que se dedican al transporte de mercancías en España tienen entre 0 y 9 asalariados, ¿vale? Esta cifra se sustenta con el hecho de que tenemos 68% más de empresas que otros mercados como Francia o Alemania, que son entre un 20 o un 30% superiores a nivel de cifra, ¿vale? Esto nos genera también una dependencia de la subcontratación interna entre empresas de un 35%, que es la tasa más alta de toda Europa. Existe una relación de dependencia muy clara de ese 3% de empresas, de grandes empresas, y si nos vamos a empresas de más de 200 trabajadores estaríamos hablando de menos de un 1%. Existe una gran dependencia, como decía,
de las empresas pequeñas de estas otras empresas para conseguir viajes para poder sustentar su actividad económica y viceversa. Estas grandes empresas necesitan muchas veces tirar de las empresas pequeñas para poder dar servicio a todos los clientes, ¿no? que tienen, pero es verdad que el 35% de los viajes que se hacen en España podemos decir que, que se realizan con transportistas que no hemos contratado nosotros directamente, ¿no? Y esta es la tasa más alta de toda la Unión Europea. Como decimos, es un sector muy atomizado y por lo tanto es un sector vulnerable a las crisis que pueden llegar, como es la situación en la que nos encontramos actualmente. En la última crisis que recordamos, que fue la crisis de la deuda, hay una cifra que es bastante significativa sobre la tasa de matriculación de vehículos que bajó un 76% entre los años 2007 y 2014. A partir del 2015 empezó la recuperación del sector, que ahora mismo podemos decir que goza de buena salud, al menos antes de la pandemia, ya que estaba creciendo a niveles superiores al PIB promedio español, ¿no? Estaba creciendo pues más o menos al 3%, ¿no? Entre otras cosas, por muchos factores, pero sobre todo por el auge de la venta online. A nivel de flujos, podemos decir que una de las salidas que encontraron muchas empresas durante esa misma crisis de deuda fue irse fuera para exportar. Entonces, sabemos que desde 2008 las cifras de importación y exportación se han ido igualando, cuando España era un país eminentemente importador. No obstante, el 73% de los flujos de transporte que se dan dentro del territorio español son de origen y destino en España, ¿no? Lo que supone pues, más de 1.100 millones de toneladas todos los años. Así pues, esto cuadra con el hecho de que el 94% de los transportes que se realizan en España sean transporte terrestre. Y sí que es verdad que tiene mucha afectación el transporte marítimo, ¿no? En el abastecimiento de materia prima o de producto para nuestras empresas, pero es verdad que a nivel de cifra, de número de viajes, perdón, es principalmente terrestre el flujo que tenemos en España. Del total de parque de camiones que tenemos en nuestro territorio, el 11% corresponden a camiones pesados, como podrían ser los típicos Tauliner, ¿vale? Que es un 8,5% de la Unión Europea, y 4,6 millones de vehículos ligeros. Somos el segundo país de la Unión Europea en número de vehículos ligeros, con un 13% y solamente después de Francia. Otro dato significativo a nuestro parecer y que también tiene impacto en los futuros desafíos que tiene que plantearse el sector es que el parque de camiones en nuestro estado, en el estado español, tiene un promedio de 14 años de antigüedad, ¿no? Pues estamos hablando de un parque bastante envejecido. A nivel de coste logístico de nuestras operaciones, está estimado que el promedio sobre el valor de venta final del producto, el impacto del coste logístico es de un 6,5%, del cual el 60% viene derivado del transporte. Esto obviamente depende del valor de la mercancía y depende del sector, son cifras que pueden variar mucho, pero como decimos es un dato promedio y lo que vemos es que la afectación es bastante importante, ¿no? En el coste final de la mercancía. Entonces, de aquí podemos concluir que el control del gasto en el transporte, principalmente terrestre por un tema de peso, será una prioridad para poder ganar cash e impactar positivamente en el margen de nuestros productos y, por lo tanto, en la rentabilidad de nuestra compañía. En este sentido, para entender la situación actual y la afectación que pueda tener en el transporte, hemos decidido representar o hemos querido representar una línea temporal con los principales hitos que, que hemos vivido, ¿no? De la afectación y de la propagación del coronavirus, ¿vale? Y lo hemos intentado colocar, ¿no? Pues los distintos fenómenos que se han ido dando en el sector del transporte durante toda esta crisis, ¿vale? Las políticas de confinamiento que se han llevado a cabo primero en China y luego en países de la Unión Europea o en estados del continente americano han generado, digamos, cinco grandes problemas, ¿no? A solucionar o podemos sacar 5 grandes conclusiones de toda esta gestión. Uno, ha habido un fuerte desequilibrio de la oferta y de la demanda
y que además estamos viendo hoy a 30 de abril que ha tenido dos etapas muy diferenciadas, ¿no? Una primera etapa con las políticas de confinamiento en China, donde hubo una crisis muy grande de oferta, que además se juntó con el Año Nuevo chino y que por lo tanto puso muchos problemas al abastecimiento de mercancías durante enero y principios de febrero. ¿Vale? El bloqueo de los principales puertos chinos en un principio, ¿no? El hecho de que estas políticas de confinamiento afectaran también al personal de portuario hizo que las empresas chinas que estaban tirando de stocks porque no podían fabricar intentaran enviar estos stocks al continente europeo o americano y no se pudieran despachar porque realmente no hubiera gente, ¿no? Lo que generaba pues grandes sobrecostes a nivel de días parados de los contenedores en los puertos y además pues a nivel de plazos pues un auténtico descalabro, ¿no? En el nivel de servicio. Esto unido, por ejemplo, al hecho de que se restringieran los aviones de pasajeros hizo que, por ejemplo, una alternativa como podía ser el transporte aéreo viera de repente cómo se perdía el 60% de la capacidad de la noche a la mañana, ¿no? Para poder enviar. Esto ha hecho que se buscaran algunos transitarios, algunos proveedores buscaran rutas alternativas para poder ofrecer a sus clientes y aquí pues sí hemos tenido algunas buenas noticias, como hemos empezado a oír hablar del tren entre China y Europa, que se empieza a utilizar ya o están utilizando ya algunas empresas durante todo este periodo, o hemos visto cómo empresas decidían bascular su producción hacia otros continentes, ¿no? Que luego posteriormente también han tenido problemas de bloqueo en esos puertos como pueden ser Indonesia, Filipinas o la India. Como dijimos, ha habido dos grandes desequilibrios entre la oferta y la demanda. A mediados de febrero estábamos hablando, sin todavía saber que entraríamos aquí en confinamiento, de que podía haber riesgo de desabastecimiento a partir de la última semana de marzo o primera de abril. Luego hemos visto que estas previsiones pues, se han empeorado pues, porque en realidad en los países europeos pues hemos entrado, ¿no? Pues en el caso de España en estado de alarma y el confinamiento pues lo que ha hecho es que hubiera este segundo desequilibrio de la oferta y la demanda cuando justamente el gigante asiático empezaba a recuperar niveles de producción que actualmente podemos decir que está sobre el 70%, pues hay entonces una crisis de demanda porque realmente no existe la actividad que existía pues antes del estado de alarma, ¿no? Hemos hablado del desequilibrio de la oferta y la demanda, que sería el primer factor, del bloqueo de los puertos, que ha sido un segundo factor importante. Hemos hablado también del riesgo de desabastecimiento, ¿no? Que lo veíamos como un miedo a mediados de febrero y que luego realmente pues, se ha visto cumplido también en todos aquellos sectores en todos aquellos sectores donde no ha parado la actividad. Todos sabemos pues lo que está costando pues enviar material sanitario, por ejemplo, buscando soluciones pues a nivel de transporte aéreo, habilitando aviones de pasajeros, etcétera, etcétera. Y luego a nivel doméstico podemos decir que ha afectado de manera desigual entre los sectores. Por ejemplo, sabemos que uno de los grandes damnificados ha sido el retail, pero incluso dentro de un mismo sector tenemos pues empresas que lo han vivido o empresas que se dedican, que lo han vivido positivamente y otras empresas pues, que no está siendo una situación tampoco nada fácil para ellos, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en el caso del sector alimentario, todo lo que es parte de grocery, ¿no? Envíos a grandes superficies de distribución, supermercados, pues al principio del confinamiento pues hubo un crecimiento muy muy bestia que se está manteniendo actualmente, pero sin embargo pues todo lo que es Canal Horeca pues obviamente pues está sufriendo y bastante, ¿no? Retailers están viendo en el comercio online como también lo están aprovechando el sector food para, mm, para intentar salvar un poco la situación. Es
es lógico que el comercio online pues haya tenido este auge durante este periodo, ¿no? Y además es un auge que va acompañado de unas condiciones inmejorables para hacer las entregas y que probablemente no se repetirán nunca a futuro, ¿no? Pues porque no se encuentran a todos en casa, porque no hay tráfico. Entonces, también a nivel de servicio, ¿no? El porcentaje de entregas exitosas o mejor dicho, el porcentaje de entregas fallidas es un número muchísimo más bajo de lo normal, pero lo que seguro es que esto de alguna manera vendrá para quedarse y que sectores como el de la gran distribución, de cadenas de supermercados y de alimentación, pues probablemente hayan visto, ¿no? una posibilidad pues, para seguir desarrollando esta parte y este servicio. Este crecimiento desigual nos lleva pues, a situaciones pues, un poco paradójicas, ¿no? Como puede ser que, por ejemplo, estemos superando la tasa de almacenamiento en operadores logísticos del producto congelado, donde estamos en valores de entre el 95 y el 110%, mientras en otros sectores pues, no tenemos absolutamente ningún tipo de actividad, ¿no? Otra paradoja que se está dando, y de ahí también en el título del webinar, es cómo está afectando el precio del petróleo, ¿no? A toda esta situación. Si veis en la parte inferior del gráfico, donde tenemos donde tenemos la línea de tendencia de tres productos de tres combustibles, ¿no? Uno es el VLSFO, que es el combustible que se utiliza para el de los trayectos marítimos a partir del 1 de enero, que entró en vigor la nueva normativa donde obligaba pues, a las navieras a utilizar combustibles con bajo nivel de emisiones de óxidos de azufre, ¿vale? En comparación al IFO 380, que es el que utilizaban anteriormente. Y entre medio hemos representado una ponderación del precio del barril del West Texas Intermediate americano, pues para que veamos que la tendencia también es totalmente bajista. Al principio y hasta el 8 de marzo esta tendencia bajista se debía a un tema de demanda únicamente, pero a partir del 8 de marzo se desató una guerra de precios que empezó Arabia Saudí ofreciendo descuentos de 6 a 8 dólares al barril, cuando en principio se habían cogido acuerdos de disminuir la producción de crudo, que luego fue secundada por Rusia, que también decidió desoír esos acuerdos a nivel de bajada de producción, ¿no? Esto ha creado una situación bastante preocupante para el sector porque automáticamente después empezó el confinamiento en muchos países de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa sobreoferta en un periodo de bajísima demanda, lo que está haciendo es poniendo en graves complicaciones al sector, que además también está al 100% de su capacidad de almacenamiento de petróleo, ¿no? Entonces tenemos luego como efeméride, ¿no? el pico del valor negativo del crudo que tuvimos a finales de abril, que se explica que es circunstancial, y ya vemos que al día siguiente pues ya volvió a valores positivos. Es circunstancial porque justo ese día se tenían que cerrar los contratos de abastecimiento para el mes de mayo, ¿no? Entonces es revelador que en ese momento, ¿no? El coste de almacenar ese petróleo que no iba a poder salir era mayor que el intentar romper esos contratos que ya se tenían apalabrados con anterioridad, ¿no? Era preferible pagar para que no me sirvieran, en definitiva, que tener que asumir el coste de almacenamiento. Esto nos lleva a una situación actual con varios puntos que son para nosotros clave destacar, que es el 70% de recuperación de la capacidad productiva en China, ¿no? Pues que si realmente estas políticas de desconfinamiento que ahora vamos a empezar a seguir con suerte pues podemos recuperar un poco la actividad normal que teníamos, pues deberíamos ver cómo el mercado, esa oferta y demanda se empieza a equilibrar, perdón. La basculación de producción a países poco afectados con la pandemia creemos que ha venido para quedarse, ¿no? Muchas cadenas de suministro empezarán a flexibilizar, a intentar flexibilizarse, ¿no? y a diversificar riesgos. Hay una caída del PIB español prevista del 8% para 2020. Esto afecta de manera desigual a los sectores y afecta de manera desigual al sector del transporte, porque esto quiere decir pues, que probablemente habrá muchos menos viajes que el año pasado, y este desequilibrio
entre sectores, pues puede hacer que, ya se está viendo de hecho, que muchos retornos de transportistas pues se vean cancelados, ¿no? Y esto afecta seriamente al que puedan mantener tarifas en un momento dado, ¿no? La situación es más preocupante todavía cuando hablamos de transporte internacional, ¿no? Porque el transportista, si realmente no tiene asegurado el retorno, pues muy difícilmente puede asumir hacerse una ruta de 2.000 o 3.000 kilómetros para volverse en vacío, ¿no? Actualmente se estima que la caída del transporte por carretera entre países de la Unión Europea va a bajar hasta un 17%, pero al principio, a mitades de marzo, cuando empezamos el confinamiento, las previsiones eran todavía peores. Ya hemos hablado un poco de la depreciación del barril de crudo, ¿no? Y esta situación tan esperpéntica que genera, ¿no? Donde hay una oferta mucho más importante que la demanda actual de petróleo y el estado de saturación del almacenamiento que creemos que hará que estos precios se mantengan bajos al menos por un periodo razonable de tiempo. Y otro factor que es bastante importante a tener en cuenta es, y que afecta sobre todo al sector del transporte marítimo, y para nosotros es el quinto punto que hablábamos antes, que ha generado esta crisis, esta pandemia, es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de no saber realmente cuál va a ser el nivel de recuperación de los países para este 2020, la incertidumbre de no saber cuándo efectivamente pues, vamos a poder ver compensada esa oferta y demanda, lo que está haciendo, por un lado, es que haya bastante menos disponibilidad de slots de carga de las principales navieras que no están poniendo pues todos sus barcos a trabajar y como no y al final pues esta incertidumbre también se refleja, ¿no? en, en las vinculaciones que las navieras quieren hacerse al medio y a largo plazo ofreciendo vigencias de tarifas, pues como antes era habitual hacer, pues a un mes, a 3 meses, a 6 meses vista, lo cual está afectando bastante al aumento de tarifas spot que están dando estas navieras, ¿no? Para sus transitorios principales, ¿no? Se calcula que hay un 31% de aumento de las tarifas spot que van acompañadas normalmente de un aumento del flete. Entonces, esta bajada del precio del petróleo todavía no se está viendo efectiva 100% a nivel del usuario del transporte marítimo, porque en realidad viene acompañada también de una subida de los fletes en muchos casos, ¿no? Sí que es verdad que a partir del 1 de mayo, navieras como Maersk o como CMA pues, han dicho que van a empezar a eliminar los recargos que habían empezado a aplicar en enero de 2021 por la legislación, por la nueva legislación de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y esto pues seguramente impactará positivamente en las tarifas de marítimo, ya que la subida en diciembre de 2019 por este motivo había sido de un 9,6% en los fletes. Lo que sí que nos pone de relevancia la situación actual es que el transporte es una actividad estratégica para el desarrollo de cualquier actividad empresarial, ¿no? Y esto es lo que queremos ligar con un concepto que nos presentaban en el anterior webinar nuestros compañeros Paul y Nuria, ¿no? Decían que nos presentaban la matriz de Kraljic y cómo las acciones que tenemos que destinar hacia un proveedor están determinadas por esta posición que ocupa en esta matriz, ¿no? Muchas veces el transporte ha sido tratado como una commodity y nosotros lo que planteamos es que tiene que ser tratado como un proveedor estratégico, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que toca es intentar buscar alianzas con ellos. En este sentido, nosotros exigimos a nuestros proveedores que se adapten, ¿no? A las nuevas formas de venta, que además estén a la última en la transformación digital, que por qué no empiezan a mirar vehículos de gas natural licuado para empezar a entregar a todas horas en el centro de las ciudades y además, pues esto no se lo pedimos nosotros como clientes, pero la sociedad le pide para poder tener choferes disponibles, pues que haya una conciliación laboral que sea realmente efectiva, ¿no? Y esto se lo pedimos en un contexto donde va a caer el PIB, donde hay incertidumbre y donde hay desequilibrio entre sectores que le permite que no puedan cerrar retornos, ¿no? Entonces, dada esta situación y dada también el perfil de empresas que hemos presentado al principio que tenemos aquí,
nosotros proponemos fundamentar nuestras acciones en búsqueda de la mejora de rentabilidad en 3 pilares, ¿no? 1, la optimización se tiene que hacer desde dentro. 2, el transporte no es un commodity, como hemos explicado anteriormente. Y 3, no vincularnos en operaciones volátiles. Nos referimos sobre todo a temas de ahora mismo, en el corto plazo, a marítimo y aéreo principalmente. Si nosotros intentamos poner qué acciones o qué objetivos nos marcaríamos tanto a corto, a medio como a largo plazo, podemos identificar, pues como decía, distintos objetivos que nos marcaremos. En este caso me voy a centrar sobre todo en el medio plazo, ya que creo que las acciones a corto plazo, muchos de vosotros pues ya habréis empezado a tenerlas en cuenta y habréis empezado a ponerlas en práctica, ¿no? Si hablamos de acciones a medio plazo, en lo que nos fijaremos sobre todo en el punto este que hablábamos de el cambio se tiene que dar desde dentro, es cómo podemos trabajar sobre nuestra configuración de envíos. Hay una situación que ha quedado muy patente también durante estas primeras semanas de crisis, donde hubo realmente una afluencia tan grande de clientes a los supermercados, que es por ejemplo, ¿no? Los riesgos de abastecimiento con el flujo tenso, ¿no? Esto es un ejemplo, pero que nos sirve para explicar esta parte de configuración de envíos, ¿no? Primero, nosotros sabemos que el confinamiento puede haber afectado a nuestro mix de productos, que los kilos enviados por camión pues, nos hayan disminuido, y luego hemos podido ver que en algunos momentos incluso podemos tener problemas de servicio. Trabajar sobre una red de distribución óptima y trabajando bien los flujos entre los almacenes centrales, los almacenes descentralizados y nuestro cliente será clave para poder optimizar el coste de transporte, ¿no? Al final, sobre los euros por kilo transportado o sobre la densidad de nuestros camiones, ¿no? Sea cual sea el indicador que nosotros queramos seguir, trabajar sobre una red de distribución óptima y un mapa de alguna manera logístico, por llamarlo de alguna manera, lo vemos clave para trabajar en el medio plazo. Si hablamos pues, de que el transporte no es una commodity y hablamos de relaciones a largo plazo con los proveedores, lo primero que tenemos que entender es cómo se estructuran sus costes, ¿no? Es decir, dónde el proveedor tiene margen, dónde el proveedor tiene margen para mejorar y dónde realmente no. De hecho, esta relación cliente-proveedor este rol cliente-proveedor es bueno que cambie para que empecemos a hablar de colaborador, ¿no? A partir de aquí entenderemos cómo afectan sus costes, ¿no? A nuestra operativa y seremos capaces también de mirar internamente si podemos hacer algunos cambios pues que paguen, ¿no? Ese ahorro que el proveedor nos va a poder repercutir por este cambio de operativa. Y ahí hablábamos también en el webinar que hicimos de cash a corto plazo que la logística colaborativa puede tener bastante importancia, ¿no? Para que esto se pueda llevar a cabo, es importante también que a este partner nuestro seamos capaces de darle garantías. Es verdad que nosotros siempre, por norma, nos gusta poco comprometernos a volúmenes, ¿no? Pero tenemos que entender, si pensamos, ¿no? En el perfil de empresas de las que hablábamos, que hay veces que sí que podemos dar más garantías de las que realmente damos y que estas garantías pueden permitir cimentar una relación a largo plazo, ¿no? Donde luego en este largo plazo pues podamos trabajar conjuntamente pues para mejorar con nuestro proveedor, ¿no? A través pues de futuras inversiones, a través de que este proveedor pues nos pueda seguir mejorando los costes porque realmente tiene asegurado cierto volumen que le permite buscarse un retorno desde el sur de Alemania, etcétera, etcétera. Y luego cuando hablamos de no vincularnos con relaciones a largo plazo, hemos visto la volatilidad, ¿no? del precio del combustible. Hemos visto pues, que todavía esta oferta-demanda no está del todo bien compensada y que puede a futuro, ¿no? Cuando esta se compense, pues puede ser pues, que se normalice la situación a nivel de disponibilidad de barcos pues, para poder enviar contenedores, ¿no? Entonces creemos que es un buen momento para estar un poco a la expectativa y explorar otras alternativas, a lo mejor otros puertos sobre los cuales pues, podamos bascular alguna de nuestra actividad u otras formas de transporte, ¿no? Como hablábamos antes del ferrocarril desde China a Europa.
En este sentido, leí una noticia preparando este webinar que era bastante curiosa, ¿no? Que relacionaba pues, la caída del 30% de la presencia de Maersk en el puerto de Algeciras con el súbito aumento de envíos de contenedores de graneles desde el puerto de Almería, ¿no? Pues al final es verdad que empresas ya se están moviendo para buscar alternativas, ¿no? a esta situación que nosotros comentábamos antes. ¿Vale? Estas serían algunas de las acciones que nosotros podríamos hacer a medio plazo y obviamente a largo plazo pues podríamos seguir hablando, ¿no? Pues, de la configuración de los pallets, ¿no? Que esto pues ya entraría pues también cambiaría un poco la estructura de nuestros almacenes y de nuestras líneas de producción. Luego, en este proceso de vinculación con los proveedores, pues trabajar también sobre la digitalización que tendrá que llegar, ¿no? O sobre esas inversiones que nos permitirán entregar en el centro de las ciudades, ¿vale? Y esta exploración de alternativas que hablábamos en el tercer punto nos permitirá diversificar y flexibilizar nuestra cadena de suministro y también nuestra cadena logística para contar con más opciones y no vernos muy dependientes de según qué operaciones. A nivel de conclusiones, nosotros planteamos los ejes de estudio de nuestra estrategia de costes centrados en el proveedor, en el proceso y en nuestra organización interna. Y creemos que el coronavirus puede y debe servir como catalizador de cambio. Por un lado, para reducir el coste del transporte nuestro, por supuesto, pero también de nuestro proveedor, ¿vale? Que sabemos que estas estrategias de fidelización pueden salvar a nuestros proveedores y que si los tenemos identificados como estratégicos. Esto, a todas luces, impactará positivamente en la competitividad a largo plazo del sector. Si al final acabamos dependiendo de las 4 grandes empresas de transporte, pues sabemos que los precios acabarán subiendo. Nos permitirá también afrontar conjuntamente desafíos de servicio, conciliación laboral y medio ambiente y nos permitirá sostener las acciones a medio y largo plazo, ¿no? Es por eso que creemos que esta es la estrategia adecuada para poder trabajar desde ya, de hecho, y durante los próximos meses para optimizar el coste de transporte. ¿Vale? Hasta aquí la explicación de este webinar. Voy a abrir el pool de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta que nos queráis lanzar para poderla contestar. Vale, nos pregunta Alberto si creemos que es un buen momento para hacer una puesta en competencia. Efectivamente, y tal como hemos hablado, mi respuesta sería que sí. Es cierto que si como puesta en competencia lo que entendemos es coger nuestras rutas, ponerlas en un Excel y preguntar a 30 o 40 proveedores a ver a qué precio las pueden hacer, puede ser que tengamos suerte y que si hacemos un buen sourcing, identificamos bien cuál es el perfil del proveedor que nos puede ir mejor para cada una de las rutas, podamos encontrar ahorros, pero lo que creemos que realmente tiene valor es hacer este trabajo desde dentro, ¿no? Para entender primero cuál es la red de distribución óptima para mi negocio y con eso sí, al final acabar haciendo una puesta en competencia, pero en la que trabajemos muy estrechamente con los proveedores, pues también para poder plantear estas soluciones creativas que nosotros estamos intentando comentar, ¿no? Al final, la puesta en competencia o el ejercicio de la licitación lo que nos permitirá es comparar estos proveedores y tener un precio de mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es momento pues, de plantearse ir un paso más allá y, por supuesto, que hacerla, pero de una manera bien detallada y siendo consciente, como decíamos, ¿no? de qué es lo que nosotros internamente también podemos hacer para ayudar al proveedor a que reduzca esos costes. Luego nos comentan si la caída del precio del petróleo compensa el desequilibrio de la demanda a nivel de precios. Actualmente, por lo que hemos visto, todavía no. Hemos dicho que a partir del 1 de mayo algunas navieras ya empiezan a, a- a eliminar el recargo del VLSFO. Entonces ahí empezaremos a ver cómo realmente este aumento del precio del flete por la inestabilidad se ve de alguna manera
contrapuesto, ¿no?, con la bajada del precio del gasol, pero ahí es verdad que no tenemos una bola de cristal, pero si todo va bien, la oferta y la demanda tendrá que equilibrarse antes de lo que el precio del petróleo vaya a empezar a subir. Por lo tanto, creemos que en las próximas semanas o próximos meses puede ser un momento todavía más propicio para realmente ver ese impacto de la baja de precios del gasoil. Tenemos otra pregunta, que es ¿cómo crees que va a afectar esta crisis al mapa de suministro de empresas que se abastecían de China e India? Eh, pues creemos, y esto creo que es compartido también pues por bastantes expertos del sector, ¿no?, que yo creo que creemos que ante una época de crisis, ¿no?, lo que nosotros solemos hacer pues es un poco de contracción, todos nosotros, y intentaremos eliminar riesgos que pueda haber. Entonces yo creo que las empresas que se abastecían de China e India no dejarán de hacerlo, pero sí que buscarán eh, otros proveedores situados en otras partes del mundo y donde el proveedor de proximidad pues ganará bastante importancia para flexibilizar esa cadena y ser capaces pues de tener respuesta en un momento de crisis como el que hemos vivido. Salía la pregunta repetida. Tenemos otra, es si el modelo logístico es 100% externo con una gran empresa de transporte, ¿tengo riesgos asociados? Sí, los tienes igualmente, porque esta empresa de transporte, por muy grande que sea, obviamente tendrá más músculo y tendrá más recursos para encontrar vehículos, pero como hemos dicho, hay un 35% de vehículos que hoy mismo están subcontratados y hoy las empresas grandes no pueden hacer frente a todo pues a todos los flujos que realmente se les solicitan, ¿no? Y además a ellos también les afecta el desequilibrio del sector y también les está costando encontrar retornos en un momento dado. Entonces, estamos en riesgo, quizá no tanto a nivel de servicio, aunque también, pero sobre todo también a nivel de que puedan mantener en el largo plazo las tarifas que estamos teniendo si la situación no cambia. Y hay otra pregunta de Benjamin. ¿Cómo se traduce el concepto de colaboración con los transportistas con el cambio de mindset de proveedor a colaborador que comentaste? El concepto de colaboración con los transportistas, para mí es, en realidad yo me lo imagino como si hiciéramos un grupo de trabajo en el que nos pusiéramos nosotros como usuarios y el proveedor, un ejercicio de libros abiertos donde realmente el proveedor nos explique dónde están eh, dónde está su foco de costes, ¿no? Si trabajamos sobre el transporte terrestre, por ejemplo, sabemos que el combustible pesa un 33% del coste total. Este muy difícilmente será optimizable, ¿no?, en un trayecto que sea pues, de Barcelona a Madrid, por decirlo alguna cosa. Pero luego sabemos que, por ejemplo, hay una parte bastante importante que viene relativa pues, a dietas, relativa a sueldos de transportista, etcétera, etcétera. Y esto si lo ligamos, por ejemplo, con la parte de que el transportista tiene que también trabajar para poder encontrar choferes que quieran trabajar, que quieran desarrollar este oficio, es algo en lo que se tiene que trabajar, pues ahí es donde tendremos que buscar en estos grupos de trabajo qué nivel de colaboración podemos tener. Por ejemplo, pues yo sé que te puedo hacer un precio mucho más barato si en las rutas en las que no tenga que cambiar disco. Ahí donde tenga que cambiar disco, pues a lo mejor tenemos que buscar lo que hablábamos de logística colaborativa, otro proveedor que realmente me acabe haciendo la parte final del trayecto. Este tipo de estrategias creo que hoy están muy poco exploradas, que hay gente que ya las está empezando a explorar y que creo que el futuro también de la logística pasa un poco por ahí. Otra pregunta que nos envía Oyana. Ahora mismo hay escasez de contenedores de 40 pies, sobre todo hacia Asia, y están subiendo los precios. Tengo entendido que, entre otros motivos, por un aumento de contenedores de 40 pies a China para el suministro de carne. ¿Qué tendencia habrá de aquí a medio plazo? Bueno, lo que estamos viendo es que justamente este, esta tendencia se revertirá en la medida de lo posible que la oferta y la demanda empiecen de alguna manera a compensarse, ¿no?
Es normal que aquí mismo ahora hay escasez de contenedores porque los barcos, las navieras están posicionando menos barcos y tienen menos slots de carga disponibles, dado a que nos encontramos en un momento, ¿no? Pues no de paro total, pero sí de paro parcial, ¿no? Sin embargo, China se está recuperando de esta misma situación que pasó hace 2 meses, ¿no? Entonces, la tendencia se revertirá a medida pues, que realmente nosotros podamos ir recuperando la actividad normal para todos los sectores y que estas navieras que hoy están dando el 30% de sus precios spot porque tienen realmente mucha incertidumbre de cómo van a ser las semanas próximas, pues empiecen a confiar, ¿no? Y empiecen a ver pues, que la recuperación en los países es una realidad. De momento no tenemos más preguntas. Espero que las respuestas hayan sido pues de vuestra, que hayan sido satisfactorias. Agradeceros a todos la participación en el webinar. Espero que haya sido de vuestro interés. Por mi parte, pues creo que podemos concluirlo aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y que tengáis un buen fin de semana largo.